En este video aprenderemos cómo utilizar una máquina comprometida como pivote para acceder a redes internas a las que no tenemos acceso directo. Exploraremos cómo establecer túneles que permitan redirigir el tráfico hacia otros sistemas dentro de la red. Y también veremos cómo aplicar técnicas de port forwarding para reenviar el tráfico de un puerto específico de una máquina remota hacia nuestro equipo local. El pivoting es básicamente aprovechar una máquina que ya controlamos dentro de una red para movernos hacia otras redes o segmentos que normalmente no podríamos alcanzar desde afuera. Si ese host tiene más de una interfaz de red o acceso a distintas subredes, podemos usarlo como un puente para explorar y atacar otros sistemas internos. En muchos entornos, esto también se menciona como movimiento lateral, aunque el término pivoting suele referirse más al hecho de usar este host como punto intermedio para enrutar tráfico hacia otros destinos. Por otro lado, el tunneling es una técnica que nos permite enviar tráfico a través del host comprometido, encapsulándolo dentro de otro protocolo. Esto no solo facilita el paso del tráfico entre redes, sino que también ayuda a ocultarlo o disfrazarlo. Por ejemplo, podemos enviar comandos o exfiltrar datos ocultándolos dentro de tráfico HTTP o usando conexiones cifradas como SSH. Nuestro escenario es el siguiente. Contamos con acceso SSH desde la máquina del atacante hacia una máquina intermedia, a la que llamaremos máquina pivot. Esta máquina se encuentra en la red 10.10.10.0, la misma red en la que está el atacante, lo que significa que podemos conectarnos a ella directamente, hacer ping y ver los servicios que tiene expuestos. Sin embargo, existen otras dos máquinas, NIX01 y NIX02, que se encuentran en redes distintas y aisladas. Por ejemplo, NIX01 está en la red 172.16.5.0 y NIX02 en la red 192.168.0.0. Estas redes no son accesibles directamente desde la máquina del atacante, por lo tanto, no podemos escanear ni interactuar con esos sistemas de forma directa. La solución será utilizar la máquina pivot como puente para alcanzar esas redes internas. Vamos a enrutar el tráfico desde nuestra máquina local, pasando por la máquina pivot hasta llegar a NIX01, y después usaremos la NIX01 como un segundo pivote para interactuar con la NIX02. Esto nos permitirá descubrir y enumerar los servicios que tienen expuestos como si estuviéramos dentro de esas redes. Para comenzar con Ligolo, que es una herramienta de tunelización que nos permite crear un túnel seguro entre nuestra máquina local y la máquina pivote, primero debemos configurar una interfaz de red virtual en nuestra máquina local. Esto se hace con el siguiente comando. Lo que hace este comando es crear una interfaz de tipo tun llamada Ligolo. Esta interfaz virtual actúa como un canal de red que podemos usar para enviar y recibir tráfico encapsulado dentro del túnel que Ligolo establecerá. El parámetro user root asegura que el usuario root es el propietario de esta interfaz, lo cual es necesario para que pueda operar correctamente. Luego, necesitamos activar esta interfaz con sudo ip-link-set ligolo op. Este comando pone la interfaz Ligolo en estado op, es decir, lista para enviar y recibir tráfico. Para verificar que la interfaz está correctamente creada y activa, podemos usar IP address show Ligolo.
Con esto veremos la configuración actual de la interfaz Ligolo, incluyendo su estado. Esta preparación es necesaria antes de iniciar el túnel con Ligolo, ya que la interfaz virtual servirá como un punto final para enrutar el tráfico a través del túnel, facilitando así el acceso a las redes internas a través de la máquina pivot. Ligolo consta de dos componentes principales, el agente y el proxy. El agente es el binario que se va a ejecutar en la máquina pivot, la máquina intermediaria dentro de la red comprometida. El proxy es el binario que va a correr en nuestra máquina local, actuando como servidor en escucha para recibir conexiones desde el agente. Primero, debemos copiar el binario del agente a la máquina pivot para poder ejecutarlo allí. Para esto usamos SCP, que permite transferir archivos de forma segura usando SSH. El proxy lo ejecutamos en nuestra máquina local, ya que será el punto de escucha que aceptará la conexión que hará el agente desde la máquina pivot. Lo ejecutamos con el parámetro self-cert. El parámetro self-cert indica que el proxy generará automáticamente un certificado TLS autofirmado para asegurar la comunicación entre el proxy y el agente. Una vez ejecutado, el proxy quedará en estado de escucha, esperando que el agente se conecte. En la máquina pivot, ejecutamos el agente de Ligolo utilizando el parámetro connect, que indica a qué IP y puerto debe conectarse para establecer el túnel con nuestro proxy. Además, incluimos el parámetro ignore cert, que es fundamental cuando estamos utilizando un certificado autofirmado. Una vez establecida la conexión, ejecutamos el comando session. Este comando muestra una lista de las sesiones activas, es decir, los túneles establecidos con los agentes en las máquinas pivote. Seleccionamos la sesión correspondiente, normalmente aparece con un número o identificador, y presionamos Enter para abrirla. Notamos la sesión con el agente, en este caso con la máquina pivot. Con el comando help podemos listar los comandos que podemos usar para interactuar con el agente. Por ejemplo, podríamos enumerar las interfaces de red con el comando ifconfig. Ya por último, vamos a configurar una ruta de red para que el tráfico hacia la máquina interna NIC01, con la cual no tenemos acceso directo, se envíe a través del túnel. Para ello utilizaremos el siguiente comando. Esto enruta nuestro tráfico a través del túnel Ligolo. Con esto, cualquier paquete que nuestra máquina quiera enviar a la red 172.16.15.0 irá encapsulado a través del túnel establecido con Ligolo, pasando por la máquina pivot. En nuestra consola interactiva de Ligolo, presionamos Start. Ahora que hemos establecido la ruta correctamente, ya podemos interactuar directamente con la máquina NIX01 desde nuestra máquina local, como si estuviéramos conectados a la misma red interna. Por ejemplo, podemos realizar un escaneo de puertos con Nmap directamente desde nuestro equipo. La IP de la NIX01 es 172.16.5.7. En este caso, observamos que el puerto 80 está abierto, lo que indica que NIX01 tiene un servicio web en ejecución.
Gracias al túnel creado con Ligolo, podemos acceder a este servicio directamente desde nuestro navegador, como si estuviésemos dentro de la red. Ahora vamos a hacer la misma demostración, pero utilizando la herramienta Chisel. Aquí la idea es primero transferir el binario de Chisel a la máquina pivote. Esto lo podemos hacer con el comando scp, como vimos anteriormente. Una vez que hayamos transferido el binario a la máquina pivot, el siguiente paso es configurar el servidor en nuestra máquina atacante. Para ello, ejecutamos Chisel en modo servidor y establecemos un puerto en escucha que usaremos para recibir la conexión entrante desde la máquina pivot. Utilizamos el parámetro reverse para habilitar conexiones inversas, lo cual es necesario cuando el cliente, en este caso la máquina pivot, será quien inicie la conexión hacia nosotros. Esto levanta un servidor Chisel escuchando en el puerto 8000 y operando conexiones reversas. Puedes elegir el puerto que te convenga. Luego, podemos acceder a la máquina pivot por medio de SSH. Una vez dentro, nos dirigimos al directorio donde almacenamos el binario de Chisel. Aquí debemos ejecutar el cliente para conectarse a nuestro servidor y establecer el túnel. Aquí especificamos la dirección IP de nuestra máquina atacante y el puerto que definimos anteriormente. Usamos el parámetro R mayúscula SOX para indicar que queremos crear un túnel SOX en modo reverso, lo cual nos permitirá enrutar tráfico a través de la pivot hacia otras redes internas. Ejecutamos Enter y vemos que el cliente, es decir, el host pivote, se conectó exitosamente a nuestro servidor Chisel en el puerto 8000. Una vez que se establece la conexión entre el cliente y el servidor, se genera automáticamente un proxy SOX en nuestra máquina local, que por defecto escucha en la dirección local 127.0.0.1 por el puerto 1080. Este proxy nos permitirá enrutar tráfico a través del túnel hacia las redes internas a las que solo la máquina pivot tiene acceso. En este caso, el puerto 1080 es el valor por defecto para servidores SOX utilizado por Chisel internamente cuando creas un túnel de tipo SOX, a menos que especifiques otro. Para aprovechar este túnel, podemos usar herramientas como Proxy Chains. En su archivo de configuración debemos agregar al final la siguiente línea para definir el proxy SOX, especificando el protocolo SOX 5, la IP local y el puerto 1080 asignado por Chisel. Ahora ya podríamos enviar tráfico hacia la red interna de la máquina pivot, que como ya saben, tiene comunicación directa con la máquina NIC01. Lo único que tendríamos que hacer es colocar el comando proxy chains al principio de cualquier comando que queramos lanzar hacia la máquina objetivo. Para ello, simplemente debemos anteponer el comando proxy chains a cualquier herramienta que utilicemos para interactuar con el sistema objetivo. Esto forzará a que todo el tráfico pase a través del proxy SOX. Podemos lanzar un escaneo de puertos a la máquina NIC01 a través del túnel creado con Chisel. Gracias al túnel SOX, el escaneo se realiza como si estuviéramos dentro de la misma red interna
que la máquina objetivo. Vemos que el puerto 80 está abierto, lo cual sugiere que la máquina está ejecutando un servidor web accesible por el protocolo HTTP. Para verificar el sitio web, podemos usar un navegador como Firefox utilizando proxy chains, lo que permite enrutar el tráfico del navegador a través del túnel que establecimos. El comando sería el siguiente. Gracias a este método, accedimos a un sitio web alojado en una red interna remota, como si estuviéramos físicamente dentro de ella. Esto demuestra el poder del pivoting con Chisel y cómo nos permite expandir nuestra visibilidad dentro de una infraestructura segmentada. Y para acceder a la consola de la máquina, pues sigue siendo la misma idea. Colocamos el comando proxy chains y luego accedemos por medio de SSH ingresando las credenciales de la NIC 01. A partir de este punto, lo siguiente sería comenzar con la fase de reconocimiento interno, recolectar información general del sistema, buscar posibles credenciales almacenadas y revisar configuraciones relevantes. Entonces, es importante siempre verificar si la máquina a la que accedimos tiene conectividad con otras redes, ya que esto podría permitirnos continuar con el pivoting hacia nuevos segmentos de red y ampliar nuestra superficie de exploración. Podemos empezar por revisar las interfaces de red de la máquina. Así, cuando encontremos una interfaz que apunte a una red interna, entonces esto nos puede dar ideas de escanear otros dispositivos dentro de esa red. Por ejemplo, descubrimos que la NIC 01 tiene la interfaz NPOS 8 con IP 192.168.0.7. Este es otro segmento de red que podemos explorar ahora. Hay distintos comandos para descubrir dispositivos dentro de una red interna. Aquí descubrimos un nuevo dispositivo con IP 192.168.0.9. Esta IP pertenece a la máquina NIC 02. Para alcanzar esta máquina desde nuestra máquina de atacante, ahora vamos a usar la NIC 01 como un segundo pivote y crear un túnel con nuestra máquina local. El procedimiento es parecido a lo que hicimos anteriormente. Primero, vamos a transferir el binario de Chisel a la NIC 01. Ahora, en la máquina pivot, vamos a montar un servidor Chisel que escuche en un puerto específico, por ejemplo, el puerto 9000. Y en la NIC 01 configuramos el cliente que se va a conectar al server de la máquina pivot. Muy importante incluir la IP
de la interfaz que conecta con la red de la NIC01. Y de igual manera usamos el túnel tipo SOX, pero esta vez vamos a especificar un puerto SOX distinto para evitar conflictos con el puerto 1080 que habíamos configurado anteriormente. Ok, ya hemos establecido el túnel con éxito por el puerto 1081. Y como último paso, recuerden que debemos editar el archivo proxy change para registrar este nuevo proxy SOX en nuestra lista de proxies y lo colocamos debajo de nuestro primer proxy. Así, el tráfico de tu máquina pasará por el primer túnel hacia la pivot y luego por el segundo hacia la NIC01. Ya con esto tenemos acceso directo a la máquina NIC02 que se encuentra en la red 192.168.0.0, que es una tercera red interna a la que pudimos acceder gracias a un encadenamiento de pivotes. Si quisiéramos hacer un escaneo de puertos con Nmap, de igual manera usamos proxy chains. Y aquí vemos un servicio web corriendo por el puerto 80. Y como lo hicimos anteriormente, también podemos acceder al sitio web con proxy chains. Bien, esto es todo por ahora. Es importante mencionar que existen muchas otras herramientas y técnicas. Te recomiendo ampliamente que te tomes el tiempo de investigar, probar y experimentar con ellas en tus propios entornos de laboratorio. Este video tiene como objetivo servir como un ejemplo práctico y accesible que te ayude a comprender los fundamentos y a inspirarte para seguir explorando más a fondo. Hasta la próxima y sigan aprendiendo.